Muy buenos días a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy a través de redes sociales. Un saludo a todos los que nos están viendo ahorita a través de el Facebook de AR Detectors. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Otto Fernández, gerente comercial de Minelab en México, y nos acompaña en el día de hoy Carlos Muñoz, que se encuentra aquí conmigo, gerente comercial de AR Detectors aquí en la ciudad de Puebla, y también nos acompaña ingeniero de desarrollo de Minelab directamente desde Australia. Ok, muy bien, entonces el día de hoy estamos aquí transmitiendo desde la hermosa ciudad de Puebla, en donde vamos a hacer la presentación de nuestro nuevo recién lanzamiento para Minelab, que es Manticore. Aquí se encuentra el producto y me gustaría dar la palabra hacia Enk, quien nos va a estar dando la explicación del producto. Él solamente habla inglés y nosotros vamos a estar haciendo la traducción simultánea. Hi, my name is Eng. I come from Minelab, Australia. Hola, mi nombre es Enk, yo vengo de Minelab, Australia. Today we are extremely excited to actually showcase our latest product, Manticore. Yo me encuentro muy emocionado de que voy a presentar nuestro último lanzamiento, que es Manticore. Before that, maybe just a little bit of a background of Minelab, Australia. Me gustaría hablar un poco de mi experiencia en Minelab. So we have approximately 80 engineers at the moment in Minelab. Tenemos actualmente cerca de 80 ingenieros trabajando en Minelab. And for this particular product, Manticore, we probably spend about, we have probably about 30 engineers who work on this project. Y especialmente para el desarrollo de este producto estamos cerca de 30 ingenieros trabajando para este producto. Yeah. So a lot of people ask why the name Manticore. Mucha gente nos pregunta por qué el nombre Manticore. So a lot of us know that Manticore is a mythical beast. Ok, algo que me gustaría decirles es que Manticore es una bestia mítica. Yeah, it's like a combination of lion, dragons, and a scorpion. Es una combinación entre león, dragón y escorpión. And we think Manticore is a really good name to represent how powerful this new product is. Manticore es un nombre perfecto para representar lo poderoso que es esta máquina. So I guess many of you guys have already gone through the internet and tried to figure out, what Manticore is all about, what's the performance and whatnot. Ok, como posiblemente algunos de ustedes ya buscaron en internet acerca de qué es el Manticore y de cómo es el desempeño de este nuevo producto. But today I'll probably go through it again in a little bit more detail. Ok, el día de hoy me gustaría decirles realmente un poco más a detalle de todo esto. So with Manticore is it's a very powerful, precise and fast metal detector. Ok, Manticore es un detector de metales que es bastante rápido y preciso. Featuring our latest technology, Multi-IQ Plus. Que además tiene nuestra última tecnología, que es el Multi-IQ Plus. It has the new two-dimensional visualization. También contiene un visor en 2D. Rich audio. Audio mejorado. And all of that actually packaged up in a lightweight. Ok, y todo en un producto que es bastante ligero. Waterproof. A prueba de agua. And a very robust housing. Ok, en una carcasa bastante resistente. Yep. So if you look at this detector at the moment, we have spent a lot of engineering time into making this a really nice detector to use. Ok, si bien ven fijamente al producto, se van a dar cuenta de que tiene mucho trabajo de ingeniería en el desarrollo. So we managed to actually design this detector to be very lightweight. It's only 1.3 kilos now. Ok, es un producto muy ligero ya que solamente pesa 1.3 kilos. So in order to achieve that, there's a lot of things we have to take into account in the design. Ok, hay muchas cosas que me gustaría que consideráramos paso por paso. And two main things that when we design things, the first thing is performance. Ok, cuando nosotros diseñamos este producto, lo primero que nos fijamos fue en el desempeño. And second is the balance. Y el segundo fue el balance. Yeah. So with the nice balance detector, you can use it for long hours.
Ok, específicamente porque este balance puedes utilizarlo por muchas horas. Alright, let's just start looking into the coil. Ok, vamos a empezar a ver la bobina. So with the coil, if you look at the coil design, it looks really complicated. Yeah. Ok, si ven el diseño de la bobina se van a dar cuenta de que es más complicado. But there's a lot of engineering hours spent into making this right. Ok, y hay muchas horas de desarrollo de ingeniería para poder realizar, para realizar este modelo. So this particular one is 11-inch coil. Ok, esta bobina en específico es de 11 pulgadas. This will come with the standard package for Manticore. Ok, esa es la que viene en el paquete general de Manticore. So with this advanced design of the coil, the whole idea of actually having all these ribs in this coil. Ok, en general el diseño de esta bobina tiene diferentes ribetes. Is to create a strength so that when you're using the coil, when you have any slight knocks, it's not going to create any fall signal. Ok, es para darle más resistencia a la bobina, así que cuando tiene cualquier tipo de golpe alrededor va a tener más resistencia. And you also see that this connecting point here is slightly offset from the center. Ok, y los puntos de conector que están ligeramente abajo del centro. The whole idea is to actually make sure that when you're using it, it's creating a really straight line to the center of the coil in order to create that great balance. Ok, lo que va a hacer es de que está todo el cuerpo del producto alineado hacia el centro para que tú tengas un balance perfecto. So the new advanced coil design also allows extra power to go through the coil. Ok, la bobina está mejorada y tiene un diseño más avanzado para que tenga mucho más poder. In order to create a stronger magnetic field to penetrate around. Ok, que para que tenga mejor penetración. Yeah, and that results in a much better target detection. Y así vas a tener mejor detección de los hallazgos. So that overall will improve the performance. Ok, entonces en general todo el desempeño ha mejorado. So when we're trying to design a detector, we don't only look at this, we also look at little things like this, the coil cable for instance. Cuando se desarrolló este producto no nada más nos enfocamos en los detalles de la bobina, sino también en pequeños otros detalles, por ejemplo como los cables. So in order to create a lightweight experience, we also look into making sure that, how can we actually make this thinner, but yet strong. Para cuidar que el producto sea bastante ligero, incluso cuidamos que los cables sean incluso más delgados. Alright, so that's the coil. So let's look into the shaft now. Ok, esta es la bobina, ahora vamos a pasar al vástago. So Manticore comes in a 3-piece telescopic shaft. Ok, Manticore viene desarrollado en un vástago de 3 piezas. It comes with a quick cam lock system now. Viene con un sistema de cierre rápido. So that it's going to create a really great user experience, easy to use, for you to pack up or to actually extend it when you need to use it. Lo que te va a dar una experiencia completa y más fácil uso, ya que lo puedes contraer y extraer muy fácil. When we contracted it, it's going to be around 63 centimeters. Ok, cuando se contrae te va a dar hasta 63 centímetros. So, fully contracted, it's making it really easy to actually handle it. Completamente contraído, es realmente muy fácil cargar. And when you fully extended it, it's about 1.4 meters. Ok, y extendido por completo te va a dar 1.20 metros. Alright? And if you look at it, 1.4. 1.40. The material of this shaft is made out of carbon fiber. Ok, el material del vástago está hecho de fibra de And we carbono. all know that carbon fiber actually gives you the strength, but lightweight. Ok, lo que le va a dar mucho más resistencia y además ligereza. Some people actually asked me when I was in Brazil, they go, oh, can I actually drill hole on this in order to actually create some sort of a harnessing system? Ok, algunas personas me estaban preguntando en Brasil que si yo podía hacerle un pequeño orificio al vástago. Yeah, so it is not a good idea to do that. Definitivamente no es una buena idea. Carbon fiber structure will go will get weakened as soon as you drill holes in it. Si tú le haces un orificio, pudieras dañar la estructura del producto. Yeah. All right. Then now let's have a look at the armrest.
Ok, vamos a hablar ahora del Can you see it from descansabrazos. there? Yep. So the armrest, we call it the scorpion armrest. Ok, este es un descansabrazos con la forma de un escorpión. So it's a new design, and the reason why we call it a scorpion armrest is because scorpion has a really flexible tail, but it's really strong. Ok, vamos a hablar del diseño, es en forma de un escorpión porque así como la cola de un escorpión es muy flexible. So we've used the right material and the right design to create that flexibility, and that gives you a really, really comfortable wrap around when you use it. El descansabrazos está hecho de un material bastante resistente y a la vez también muy cómodo. But not only that, this new design also have a really quick release system. Y no solo eso, también tiene un nuevo diseño en el cual lo puedes zafar fácilmente. So that quick release system allows you to quickly pack up and go. Entonces te permite quitarlo y ponerlo fácilmente. Yeah. Just before I forget, with this new shaft system, a lot of people, when they were using Equinox previously, they were saying that it's really hard for them to actually clean their shaft when they have dirt or dust in the shaft. Antes de que se me olvide, hay algo que quisiera mencionarles también del vástago. Muchas personas cuando utilizan el Equinox suelen desarmar el vástago para poderlo limpiar. Yeah. So now at the end of the shaft, there's a little bung here. There's a bung here that you can pull out, and you can actually put water through, and then wash the shaft. Ok, ahora al final de este vástago simplemente tenemos una pequeña tapa que podemos retirar y limpiarlo fácilmente con agua. Alright, so let's talk about the control box design. Ok, ahora vamos a hablar acerca de la caja de control. So when we design the whole system, we have to take into account a lot of things in order to create that great ergonomic. Ok, cuando hablamos del sistema completo también tenemos que considerar acerca de Control box. ¿Ya te To create the great ergonomic. Ok, en general de la creación de todo el producto. So you can see even the angle of the handle we need to take into consideration. Ok, incluso tuvimos a consideración también el ángulo de la caja de control. The size of it. El tamaño de ella. The grip. También el ribete. The angle of the screen. El ángulo de la pantalla. Yeah. So all of that has to be part of the design in order to actually give you that great experience. Todo esto es parte del diseño para darte la mejor experiencia. Yeah. So if you look at this, you can see that. Let's turn to the front. Can you see? Yep. Yeah. So the screen over here, we tried to actually make it simple, but yet packed with a lot of features. Ok, si lo empiezas a mirar a profundidad te vas a dar cuenta de que es una pantalla sencilla pero con mucha tecnología. So when we look into it, there's a lot of things that usually user won't use, a lot of features usually you won't use. Ok, hay muchas funciones que realmente no usas. Those we will put in the settings menu. Ok, estas las colocamos en el menú de configuración. And those that you actually use more often while we are detecting, Y todas las funciones que utilizas usualmente, like sensitivity, como sensibilidad, pinpoint, pinpoint, accept reject button, discriminación de Yeah. objetos and all metal. y metales viejos, So all of that are right in the front. todo va a estar al frente. So when we design it, we also make sure that it's really easy to reach. También nos aseguramos de que es muy fácil de alcanzar. And things that is a little bit more secondary, things that we use but then not that often, we put it on the side. Las cuestiones secundarias, lo que desde las opciones secundarias se pusieron acá donde... Los secundarios se pusieron en la parte de arriba de la caja de control. Alright, so like for instance your power button, your backlight button, your wireless headphone button. Ok, como el botón de encendido, el botón de apagado y también el botón para los audífonos inalámbricos. And a user En la button. luz. And a user button. There's a user config button on the side. Alright, so are we going to actually showcase what's in the menu now? Ok, así que ¿les parece bien si vamos a mostrar lo que se encuentra en el menú ahora mismo? ¿Les parece bien?
All right. We'll probably go through the screen structure first, maybe. Ok, vamos a primero a la estructura de la pantalla. Yeah. So you can see the 2D visualization is actually at the bottom of the screen. Ok, la visibilidad de 2D se encuentra en la parte de abajo de la pantalla. And the top half of the screen is where a lot of people probably used to it already, which is the target IDs. Ok, y en la parte de arriba es lo que normalmente todos utilizan, que es la detección del hallazgo. So if you move your target over there, yeah, see that's the target IDs over there. Ok, entonces bueno, ahorita si muevo el objeto que tengo aquí te vas a dar cuenta de cómo lo empieza a detectar. So you can see. Eso no es plata, this is not plate. Silver. So that target IDs now in Manticore is actually 1 to 99. Ok, la detección de los hallazgos aquí en Manticore va desde 1 desde el número 1 hasta el 99. And in Equinox is actually 50, right? Y en Equinox es solamente hasta 50. So now you have double the resolution. Así que ahora tú tienes el doble. So the ring, if you can see, the ring is around 80. Ok, así que como podrán ver, el anillo es cerca de 80. Yeah, if you move the tag 80, 75, 80, and you can show it on the conductivity line. So the middle line is conductivity. Así que como podrán ver, de la lectura que nos da, la línea del medio es la conductividad. Yeah, so on the left is conductivity 1, and on the right most is 99. Ok, así que como podrán ver, del lado derecho es el número 1 y del lado izquierdo es 99. Yeah, so if you have a big silver, it's all on high numbers, high conductivity. Así que como podrán ver, por la conductividad es un número alto. Yeah, when you have your jewelries, it's probably all going to be on the lower side. Así que todas las personas que posiblemente tengan joyería lo van a ver del lado de abajo. Yeah. Do you have any ferrous? ¿Sí? ¿Tienen algún ferroso? Ferrous targets? Aquí. Is we want to show the ring? Ahí está. Yeah. So just to show, so that people can understand that's how the screen works. Solamente para asegurarme que la gente está entendiendo cómo está So funcionando. we have a ferrous target. Aquí tenemos un objeto ferroso. So with ferrous now, it doesn't show a negative numbers. Así que este objeto ferroso Ya no arroja números negativos. But it actually have a red line underneath that you know that this is ferrous. Ok, te está dando una pequeña luz roja que te está indicando que es un objeto ferroso. And if you notice that in the 2D screen, the target is actually showing away from the center of the conductivity line. Si te das cuenta, en la pantalla de visualización 2D te vas a dar cuenta de que es un poquito más lejano. When it's away from the middle of the screen, Cuando it se is encuentra lejos indicating de la there is some pantalla, ferrous content. cuando se encuentra lejos de la línea del medio, quiere decir que es un objeto más ferroso. Yeah. Right? Yeah, that's another target? Plata? What's an ancient coin from Mexico? Yes. Esta es una macuquina, es una moneda muy antigua de México. Yeah. Okay. You have to show. So it's showing 60. Ok, como podrán ver, se muestra en 16. So if you have 60, perdón. 60, if you have a stash of them, it will show much bigger number. Yep. Alright. So that's the screen. So if you wave the target, can I have the target, please? Ok, If you wave the target again, si pausamos nuevamente el hallazgo, you can see the target depth indicator here as well. puedes ver aquí la profundidad el indicador de profundidad. Yeah. So one bar is probably around say 5 centimeters approximately. Yeah. Ok, si lo ves, puede ser en la primera nota de hasta unos 6 centímetros, de 5 a 6 centímetros. So, and then on the left over here is the sensitivity. Ok, y en la parte de la izquierda pueden ver aquí la sensibilidad. So you can change the sensitivity by turning up and down. Puedes cambiar la sensibilidad moviéndola hacia arriba o hacia abajo. Yeah. And on the top over here,
indicating what sort of frequency you're using. Y en la parte de arriba te podrás dar cuenta de cuál es la frecuencia en la que estás usando. And at the moment you're using multi-IQ+. Y en ese momento estamos utilizando multi-IQ+. And on the top over here is the activity bar. En la parte de arriba puedes ver la barra de actividad. And the top left is showing at the moment what search mode you're using. Ok, y en la parte de arriba a la izquierda puedes ver cuál es el modo de búsqueda que estás usando. Yep. And over here it's your battery level. Y del otro lado el nivel de batería. So if you're using a wireless headphones, it will probably have is going to have a wireless headphone icon show. Cuando estás utilizando los audífonos inalámbricos, aquí vas a tener un indicador de que los estás usando. All right. So that's the top, and you can see over here. If I turn off the all metal, you can see this darker gray area here. Ok, ahorita voy a presionar la función de todos los metales y van a ver esta pequeña área gris. Those are your Ferris limits pattern. Those are your Ferris limits. Ah, ok, vas a ver aquí un límite de efectos ferrosos. Yeah. So when you press the all metal, it will actually be brighter. That means you're in the all metal mode. But if you turn it off, you will see it's a bit more gray. Ok, cuando presiones este botón vas a ver todos los metales y la pantalla va a ser incluso más clara. O cuando lo presiones puedes también cambiar. Okay, let's go into the menu. Ok, vamos directamente al menú. So to get into the menu, you press the settings button. Ok, para entrar al menú presionas el botón de configuración. So the first function here is volume. La primera función aquí es volumen. So that's the standard, you change the volume. If you want higher volume, you go up. Simplemente si quieres poner el volumen alto. Yeah. You go up. This is the search mode. Si vamos a la parte de arriba, este es el modo búsqueda. So in Manticore we have 3 categories for search mode. Ok, en Manticore tenemos 3 categorías de búsqueda. So you have all terrain, Ok, tenemos todo terreno, beach, playa and goldfield. y campo. Alright. So in all terrain, En todo terreno you have a few search. Search mode as well. también tienes algunas funciones de búsqueda. So you have all terrain general. Tienes todo terreno general. So it's always good to start with all terrain general. Así que siempre es bueno empezar con todo terreno en If you're general. in a park. Si estás en un parque. But if you're starting to get a bit more specific, you want to hunt for certain things, you want to look for certain things. For instance, all terrain fast is when you're going to have a lot of targets that is close to each other, and you need all terrain fast to be able to have better target separation. Ok, pero si quieres una búsqueda mucho más avanzada o incluso mucho más rápida, te vas a todo terreno rápido o todo terreno fast, en donde vas a poder encontrar más fácilmente algunos hallazgos. Yeah. And then the other mode is all terrain low conductive. Ok, entonces, what was the mode? Low conductive. Ah, ok. El modo todo terreno baja conductividad. Todo terreno baja conductividad. So low conductor is when you want to look for jewelries. Baja conductividad es cuando quieres buscar joyería, Yep. Small gold. pequeñas piezas de oro Earrings. o aretes. But sometimes you also like to probably go for high conductor stuff, which is coins. Ok, pero posiblemente también quieres buscar cosas de alta conductividad, por ejemplo monedas, Rings, coins. anillos, monedas en general. But sometimes you also goes into area where there's actually have a lot of trash, Pero posiblemente vas a lugares en donde hay mucha basura. like pull tabs, Por ejemplo, hojillos de latas, aluminium. aluminio, latas de So aluminio. this is a really good mode to use. Así este es un muy buen modo de uso. So in beach mode, it's the same. You have beach general. Ok, también en playa pasa lo mismo, tienes playa general. So it is recommended when you go to the beach, you use this mode Así que es recomendable que cuando vayas a la playa utilices esta modalidad. so that you don't get false signal from the salt from Así the que beach. tampoco vas a tener falsas señales derivadas de la sal. Then if you want to be a little bit more specific, looking for low conductor like jewelries and stuff, there's Sí, beach que- low conductor. Si quieres buscar cosas específicas como objetivos de baja conductividad o de alta conductividad. And sometimes there are, you go into places where you think there's a lot of deeper targets.
Porque vas a estar en algún lugar en donde son objetivos mucho más profundos. You can use the beach deep. Entonces utilizas playa profunda. So this particular one is when this is called beach, surf and seawater. Ok, ese modo en específico dice playa, agua salada y Surf and seawater. Yeah. So the idea is sometimes it can be tricky if you have a coil sort of having a bit of water splashing from the seawater in and out. Ok, a veces en el mar puede ser un poco engañoso porque tienes el agua que se está moviendo, pegando directamente. And it can sometimes create a false signals. Y a veces puede crear falsas señales. Yes, but this mode will prevent it. Pero esta modalidad te va a ayudar a prevenirlo. Then you have this last mode called the goal field general. Y luego tienes este último modo que es el de campo general. So if you're hunting for gold in gold field, this is the way to go. Ok, así que con este puedes ir y buscar oro en general. So if you go to the next feature is noise cancel. Si vamos a la siguiente función es cancelación de ruido. So it's really simple to use when you go to the mode and you just press noise cancel. Have your coil lifted up. Ok, así que solamente presionamos este botón y tenemos que alzar el producto. And it will look for the quietest frequency for you. Así que va a buscar la frecuencia más adecuada para ti. The next one is ground balance. La siguiente es balance de suelo. So you can either use a manual ground balance. Así que puedes aquí utilizar con el menú el balance de suelo manual. Yep. Or automatic ground balance. O automático. So when the tracking is on, you can see the icon is up here. Así que como podrás ver en este momento está haciendo la búsqueda y el icono se encuentra aquí. So you can press and hold. Puedes And then presionar. you pump the coil. It will look for it. Puedes presionar el botón y simplemente subir y bajar la bobina. Yeah, it will ground balance. Yeah. So the next one is recovery speed. So all the search modes will come with the default settings of recovery speed. Ok, la siguiente función es la tiempo de recuperación. Yeah. But sometimes you would like to change it. You want to go faster or want to go slower. A veces tú vas a querer hacerlo más rápido o más lento. Más You despacio. can manually change it. Así que tú puedes cambiarlo aquí en el menú. So for those who think that you're in an area that you're going to have a lot of targets near to each other. Así que, por ejemplo, cuando tú estás en algún lugar en donde hay varios objetivos en el mismo lugar. And making it really challenging for you to detect. Y puede ser bastante retador para que lo puedas detectar. You can always probably increase the recovery speed a little bit. Así que tú puedes aumentar el tiempo de recuperación. But you have to remember when you increase your recovery speed, there's always a little bit of a trade-off. Ok, ahora que recuerdo, cuando incrementas la velocidad de recuperación, hay un poco de... Trade-off. Like, that means you have to sacrifice some other Así performance. que hay algunos objetivos que no podrías encontrar. Dejar de lado. Yeah. Dejar de un lado. So then the next one is discrimination pattern. Y la siguiente función es discriminación de metales. So sometimes when you go and you realize that you keep on picking up a lot of certain targets that you don't like. Ok, porque a veces cuando vas a detectar te das cuenta de que estás obteniendo diferentes objetivos que no quieres detectar. Yeah, you can do an accept reject on the main detecting screen. Así lo que puedes hacer es simplemente eliminarlo desde la pantalla de localización. Or you can come into this custom discrimination pattern. You can edit it. O puedes venir a este menú de discriminación y editarlo desde el panel. You can discriminate exactly which target ID that you want. Y así tú puedes discriminar cuáles son los objetivos que tú quieres eliminar, Alright. editar. So that's in the custom. So the next one is ferrous limits. La siguiente es límites ferrosos. This is a very interesting one. So in Equinox you have iron bias that you can change different ferrous limits. Ok, esto es muy interesante porque, por ejemplo, en Equinox tienes diferentes límites ferrosos. But those were actually a preset pattern that we put in. Pero esos se encuentran preestablecidos. This one here you can actually edit
the pattern that you want, exactly what you want. Pero aquí tú puedes editarlos y es por exactamente lo que tú quieres. So each mode comes with its own default patterns that we put in. Ok, cada modo viene con diferentes modos de edición. So if you look at the screen at the moment, over here, you can see that the top of the 2D screen is limited. So there's a Ferris limit here. Así que si ves por aquí en la pantalla te vas a dar cuenta de que aquí está editado y tenemos un límite superior de... un límite superior. Sometimes, like for instance, I understand that Brazilian coins, they have some Ferris in them. Pero en algunas ocasiones, por ejemplo, las monedas brasileñas tienen más ferrosidad. And they appear at the top over here, and it's actually masked out by the Ferris limits. Y estaban apareciendo en el límite superior. So what you can do is you can go to the Ferris limit settings. Así que lo que podemos hacer es ir y editar los límites ferrosos. You can edit it, Podemos editarlo. custom one, edit. And you can see over here, Y si ves por aquí, you can open it up ahora voy a subir más. so that you can unmask that area. Así que vamos a desmarcar esta área. Now this becomes an acceptable target. Así que este ya es un objetivo más aceptable. So it's fully customizable. So you can actually tailor the detector to what sort of targets you want and where you want to go to bring this detector to. Ok, es totalmente personalizable y tú puedes realmente editar cuáles son los tipos de objetivos y los límites de objetivos que quieres encontrar. When it comes to Ferris tones, you also have some flexibility to change the volume. Cuando hablamos acerca de los tonos de ferocidad, también puedes editar los volúmenes. Some people like it loud, you know, when you have Ferris. Boom, boom, boom. Algunas personas les gusta más alto cuando encuentran algo ferroso. Change the pitch as well. Y también puedes cambiar, vamos a traducirlo como, también puedes cambiar de tono. Target tones. Ok, los tonos de objetivos. So we have 1 tone, Tenemos un tono, 2 tones, 2 tonos, 5 tones. 5 tonos. Alright. So when you say 5 tones, you can break it into 5 regions. Cuando hablamos de 5 tonos, puedes ponerlos en 5 diferentes regiones. So for instance, if you have 100 target IDs, you can break it into every 20 target IDs have a particular tone that you Ok, want. por ejemplo, si tienes 100 diferentes hallazgos y quieres poner estos hallazgos en un solo tono. Yeah. So, but if you are really good at it, sometimes like I heard some users in Equinox users, they can differentiate 50 times. This one here you can differentiate 100 times. Ok, por ejemplo en Equinox tú puedes diferenciar hasta 15 diferentes tonos, aquí puedes tener hasta 50 diferentes tonos. No, 50 en Equinox, 100 en Ah, perdón, 50 en Equinox y aquí puedes diferenciar hasta 100 tonos. Yeah. So you can do that over here, and the lowest conductivity will have a lower pitch, and the highest conductivity will have a higher pitch. Ok, So- para menos conductividad tenemos aquí un tono específico y para mayor conductividad tenemos otro tono. Yeah. So it's fully editable. También es completamente editable. So audio, normal audio is like Equinox audio. We have enhanced audio. Ok, el audio, tenemos mejoras sobre el audio de Equinox. Yep. And I think when the product is ready, there should be more audio scheme, different audio scheme as well. Ok, aquí también tenemos diferentes audios. Yeah. So in enhanced, in particular, we think with this new enhanced audio, it should be able to actually improve, suppress some of the EMI that comes through. Ok, también aquí la mejora de los audios está Interference. con menos interferencia. Yeah. So that's the audio, and this is frequency. Ok, y bueno, esta es frecuencia. So in frequency, you have multi-IQ plus, La frecuencia con el multi-IQ Plus, which is a combination of a lot of frequencies. que es una combinación de diferentes frecuencias. Because in this mode, let me change the mode first. If I go to all terrain, Ok, aquí tenemos todo terreno. okay. So in all terrain, you can change to a single frequencies. Ok, aquí en todo terreno podemos cambiar a frecuencias sencillas. You have 5 Una kilohertz, frecuencia única. 5 kilohertz,
Ok, 5 kilohertz, 10 kilohertz, 10 kilohertz, 15 kilohertz, 15 kilohertz, 20 kilohertz, 20 kilohertz and 40 kilohertz. y 40 kilohertz. And the last one is general settings. Ok, y la última es configuración general. So in general settings, you can turn on and off the vibration. Ok, en configuración general tú puedes prender o apagar la vibración. So this is a new feature that we put in. Esa es una nueva característica que le añadimos. So every time when you have a target, the handle actually vibrates. Cada que tú encuentres un objetivo, el mango va a vibrar. And lighting, Y también luz. you can turn on and off the displayed item. Ok, puedes prender o apagar la luz de la pantalla. So it has 10 levels. Tiene 10 diferentes niveles. Or you can set it to automatic. O puedes ponerlo en automático. So when it's a very dark environment, Okay. it's going to dim it down. Si es un lugar muy oscuro, entonces puedes evitar la luz. When you're out in the sun, it's going to brighten up the screen. O cuando estés abajo del sol, entonces va a ser más brillos. And this Manticore also have a keypad backlight. Manticore también tiene una luz en el So you can teclado. turn it on and it will light up this keypad over here. Así que bueno, lo voy a prender y se darán cuenta de que hay una pequeña luz en los botones. And we know that a lot of you guys like to go out detecting in the dark. Porque sabemos que a muchos de ustedes les gusta ir a detectar en la noche. So we have a flashlight now as Así well. que también tenemos una linterna. So you can turn it on, Así que la voy a prender medium, en bajo, medio and high. y alto. Alright. So you go back here. Así que voy a revisar aquí. And there's a quick button here, the user customize button. So you Okay. can customize this button. Ok, aquí hay un botón rápido de acceso para So personalización. you can use accept reject, ground balance, Aquí está balance del suelo. or you can assign it to a noise cancel. O lo puedo asignar para cancelación de ruido. So there you go, the beast, Manticore. Oh, así que aquí está, la bestia, Manticore. Perfect. You are much fun in Spanish. Ok, muy bien. Perfecto, muchísimas gracias. Thank you very much for your presentation. Muchas gracias por tu presentación. Y bueno, esta es la bestia, este es Manticore, el nuevo producto de Minelab que llega a México. Y nos están preguntando por aquí cuál es la principal diferencia del conector de la bobina. Sí. Ok, versus otro producto. Versus, bueno, okay. Well, Carlos is asking you, what is the main difference between this board and the others? Okay. So if you look at this design, if you got close up. Okay, si te das cuenta hacia al diseño. So if you look at this particular design now is very different from all other coils that we have. Si te das cuenta, este diseño en particular es muy diferente al de otras bobinas. So instead of actually having the connection wings, we call it over here on the coil, Así que en lugar de tener las pequeñas alitas, we have it on the shaft. lo tenemos directamente sobre el vástago. Yeah. So that makes if some people are gonna have the coil like heavily used and accidentally break the wings. Porque algunas personas lo utilizan de uso rudo y pues rompen las alitas con las que se sujetan. It is more expensive to replace the coil Y es muchísimo más caro reemplazar toda la bobina than replacing the lower shaft here now. que reemplazar simplemente la parte baja del vástago. Yeah. So this whole thing has been is really strong. Así que esta sección es bastante fuerte. And the connection point over here on the shaft is also very strong. Y los puntos de conexión con el vástago también son bastante resistentes. Totalmente sumergible. Can I use it in water? Can I see it? How is the noise? Real waterproof? Yeah. Oh, is it real waterproof? Yes. So the detector is waterproof to 5 meters. Ok, el producto sí es completamente resistente hasta 5 metros. 5 meters, yep, and we have, it is a completely new design of how we actually seal the product. Ok, es un
completamente nuevo diseño de este producto. With an IP rating of IP68. Con una mejora de la certificación IP65. Yeah, so yesterday I've checked with the engineers because there were some questions from customers saying that, oh, if it's IP68, can we use it? Can we only just use it for an hour in the water? Or what's the rules? Porque en el equipo de ingeniería hubo muchísimas preguntas que nosotros recibimos de la certificación IP, en donde nos preguntaban si realmente era contra agua. But it is actually IP68 is rated for long hours. Ok, esta certificación IP68, okay, esta certificación IP68 está hecha para usarlo durante muchas horas. Okay. Entonces puede estar sumergido muchas horas bajo el agua. Puedes. How many hours? How many hours? Technically, it's infinite. Okay. So you can put it, técnicamente se puede utilizar infinitas horas abajo del agua. How are we gonna get more deep with the different frequencies? With the same. With the same frequencies. El Equinox. how do we get more depth? You have the same frequency of Equinox. Similar. Yeah. How How do we manage to get more depth? Yeah. So, in order to get more depth from this detector, hence why we call it multi-IQ plus technology. Para poder tener más profundidad con este producto, con la tecnología de multi-IQ plus, there are actually more power. There's 50% more power goes through the coil. Ok, hasta un 15% más de poder va directamente hacia la bobina. So when you have more power goes to the coil, what happens is it generates a bigger field. Okay. Ok, así que cuando tenemos más energía que llega a la bobina, entonces podemos generar más profundidad. So just imagine in multi-IQ technology, in Equinox, the field generated is probably up, just, relatively speaking, like this. Ok, por ejemplo, cuando hablamos de una tecnología de Equinox, la frecuencia llega solamente hasta cierta altura. But with multi-IQ plus, it goes a bit more. Pero con multi-IQ plus vamos un poco más allá. So for target that used to be over here, that can be detected can be detected by Equinox, and now it can be seen more because you have a bigger field. Ok, por ejemplo, para un objetivo que teníamos, por ejemplo, en Equinox, llegaba hasta aquí, con esta tecnología podemos llegar todavía más allá de ese objetivo. Okay. Ok, tenemos algunas preguntas. Sí. ¿Nos quieren decir nombre de la persona y qué pregunta? ¿O nombre de la persona y qué es lo que comenta? Aquí el compañero Mark Detecta pregunta ¿qué diferencia tiene el material del descansabrazos con el del Equinox? Ok, Mark nos pregunta what is the difference between the material of the armrest against the Equinox? So slightly different material. Ok, en realidad it is not or it is. It is. Okay. En realidad sí, es un material diferente el Manticore. And it's a different design to create that flexibility. Es también un diseño diferente que le da flexibilidad. La flexibilidad también es en la parte de abajo. Okay, the flexibility is also at the bottom of the Yes. armrest. Yes. Ok, la flexibilidad también es en la parte de abajo. Sí lo es. Ok, pues por acá algún otro comentario. Eduardo Segundo Cruz, ¿cuánta estabilidad tienen zonas mineralizadas? Ok, nos pregunto por aquí, ¿cuánta estabilidad tienen las zonas mineralizadas? Ok, how about the stability on the mineralized fields? Depends on how mineralized the soil. So coin and pressure machine generally don't handle really well when it comes to really heavy mineralization. But in sort of moderate mineralization, multi-IQ Plus handles really well. Ok, bueno, depende muchísimo del tipo de mineralización, pero en general se puede controlar bien. Por ejemplo, en Monterrey da unas buenas notas. Ok, por ahí ya tenemos algún otro comentario. Si no, comentarios, no tienen que ser dudas. ¿Tiempo de duración de la batería? Ok, digan usuario y quién. José Luis Camacho. Ok, José Luis Camacho. Camacho. ¿Cuál es la duración de la batería?
battery life. Yeah. So the average usage is approximately 9 hours. En uso general es aproximadamente 9 horas. Ok, otro comentario. Jesús Gilguero, ¿qué profundidad alcanzan objetos grandes? Jesús Gilguero, what is the depth in the big targets? It depends. That's a favorite question. Pregunta favorita. And my favorite answer is it depends on the size of the target. Mi respuesta favorita es depende del tamaño del And it also objetivo, depends on the soil type. pero también depende del tipo de suelo. So many you would have known that if you do an air depth test, it's different from when you bury the target. Ok, porque también cuando haces una prueba pasando el objetivo es muy diferente que si está enterrado. So, like, just to give people an idea, the other day when we were in Brazil, we found a Coke can. It's probably about 45 to 50 centimeters deep, and you can hear it now. Ok, porque para darles una pequeña referencia, cuando estábamos en Brasil pudimos encontrar una lata más o menos 45, About 45-50 centimeters. desde más o menos 45 a 50 centímetros de profundidad. Mark pregunta de nuevo, ¿qué altura tiene ya compacto? Ok, Matt nos pregunta cuál es la altura compacto. What is the size? When it's fully full compact. 63 centimeters. Ok, es solamente 63 centímetros. Ok. ¿Para ti alguna otra pregunta o comentario de los usuarios? Hugo Alejandro Cepeda, ¿qué tal se porta con las interferencias? Ok, nos pregunta por aquí cómo se provoca. Hugo Alejandro Cepeda. Alejandro, ¿cómo se comporta con las interferencias? What is the difference with the interferences? How does it handle the interference? Yes. So the system handles really well. Ok, and el sistema soporta bastante bien. especially when now that we have a new audio system, Especialmente ahora que tenemos un nuevo sistema de audio. it should suppress even a little bit more due to your audio. Ok, debería de suprimir un poquito más los tipos de tonos. Guillermo Márquez de Calvillo, Aguascalientes, ¿se podría considerar el sucesor del ZX. ZX30? Ok, nos preguntan si puede considerarse el sucesor del ZX. Is this the replacement of the CDX? A lot of people ask, is this a replacement of CDX? Or is this a replacement for Equinox? Ok, muchas nos preguntan que si es el sucesor de ZX o si es el sucesor de Equinox. So when we designed Manticore, we designed this from ground up. Ok, en realidad cuando nosotros diseñamos Manticore, nosotros lo diseñamos desde cero. So it's a complete new technology. Así que es una nueva tecnología. But of course, we pick a few features from here and there. Pero por supuesto nosotros tomamos algunas funciones de aquí y de allá. And we simplify it and package it up in Manticore. Y nosotros lo simplificamos y lo empaquetamos en un solo producto. CTX is still considered the high performance coin and treasure machine. ZX sigue siendo considerado uno de nuestros productos de alto desempeño en moneda y tesoro. Yeah, that's because there's a lot of things that you can configure in CTX. Porque hay muchísimas cosas que tú puedes configurar en CTX. You have GPS, Como GPS. o en GPS. yeah. Whereas this one, it doesn't have GPS because we are trying to make things a bit simpler for user to use. Ok, porque también queremos mantenerlo simple para que sea fácil de usar. But yet has the performance. Pero aún tiene un gran desempeño. Ok. Juan Sharur Treasure Hunter, ¿viene con bobinas intercambiables? Nos preguntan si viene con bobinas intercambiables. ¿Es it with replaceable coils? Coils? Yeah. Replaceable? Yeah. Yes. With what? No, this With another. You can. So yes, it comes with. We have 2 accessory coils that you can buy. Ok, tenemos actualmente 2 accesorios de bobina que puedes adquirir por el momento. So one is 8x6. Ok, la primera es 8x6. 8x6 And the other one is 15x12. y la otra es 15x11. 12. Rocío Salazar pregunta, ¿qué tan rápido carga la batería? Ok, ¿qué tan rápido carga la batería? How quickly is the charge?
How fast to charge? Yes. From completely flat to fully charged, Ok, about 7 hours. ok, desde la batería vacía hasta su totalidad, cerca de 7 horas. Pregunta Mar de Tech. ¿Con qué accesorios viene el equipo dentro de la caja? Ok, which kind of accessories are included in the box? Headphones. Okay. It comes with wireless headphones. Ok, los accesorios incluidos son los audífonos inalámbricos And this whole complete detector over here that you can see. y todo el detector que están viendo aquí. Paola Alejandra Flores pregunta la garantía. ¿Qué garantía tiene el equipo? Ok, what about the warranty? Warranty is standard 3 years. Ok, for la, Minelab. la garantía es directamente con Minelab hasta 3 años. Buscando tesoros en todo terreno, pregunta ¿cuándo llega el detector a la venta? Ok, nos preguntan cuándo estará a la venta. Ok, próximamente, más pronto de lo que creen. Sé que por ahí hay algunos que están bastante ansiosos en saberlo. Por favor, busquen aquí en las mismas redes sociales de AR Detectors la información respecto a el costo de inversión y la fecha exacta de lanzamiento, pero créanme que va a ser mucho más pronto de lo que ustedes creen. Chuy Rodríguez. ¿Habrá tonos que te ayuden a diferenciar entre los pull tabs y el oro? Okay, I'm gonna need the tones to differentiate the pull tabs and the Rings or... rings, for example. It's fully customizable. Okay. You can actually edit exactly which target ID you want the tone to be for pull tab. Ok, recuerda que es completamente personalizable y que tú puedes editar cuáles son los tonos que tú quieres dependiendo del objetivo. Yeah. So because this is now 100 target IDs, 1 to 99. When we were in Brazil, we tested with a few different pull tabs. It is actually quite different from rings now. Ok, porque recuerden que es totalmente personalizable y cuando nosotros estábamos en Brasil, nosotros podíamos identificar los diferentes tonos e incluso hasta para cada una de las orejas de las latas. Ok, Incluso diferenciarlos de anillos. perfecto. ¿Eso? Ok. Jorge García pregunta, ¿incluye audífonos sumergibles? Yo sé que no. ¿No? Pero aquí la pregunta, digamos que para complementarla, ¿son los mismos audífonos de Equinox o va a haber diferentes audífonos? Are the same headphones such as Equinox? No, it's not, because this new technology comes with the new Minelab wireless proprietary. Ok, no, en realidad no son los mismos audífonos que Equinox porque la tecnología de Minelab viene mejorada para este equipo. Ajá, son inalámbricos Y tecnología de y tecnología de Minelab. No son sumergibles. Ajá, por ahí, otra pregunta, nos estaban preguntando si... Sí, es que la pregunta es eso. Sí. Los audífonos sumergibles. Ok. Can I see the headphones? It's not one of Ok, no, los audífonos So no the- son a prueba de agua. the standard one that comes to the pack out is not waterproof. Ok, But los there audífonos are... There are accessories that you can buy. And that accessory is the same of the Equinox or there's another headphone? It's the same one as it comes. Okay. Ok, los audífonos que vienen en el paquete no son sumergibles, los audífonos inalámbricos, pero sí tú puedes adquirir otros audífonos que sí puedes sumergir. Los audífonos de Equinox sí son compatibles. Okay. Roberto David Zapata, ¿después de cada uso hay que configurarse o solamente se configura una sola vez? Ok, after in the use of the product, should I have to configure again? No. The only reason why you have to reconfigure again is because you want to change the settings. But otherwise, when you power it off, your settings is actually saved. Ok, no, en realidad no tendrías por qué configurar nada a menos que tú quisieras realmente hacer alguna edición de tu configuración, porque cuando tú utilizas el producto ya está guardado, Ya está configurado. ya está configurado. Jesús pregunta ¿qué temperaturas soportan? Ok. O sea, tanto frío, calor, Para el funcionamiento. para el funcionamiento. High or low temperature. How do you use it? The range of temperature. The range of we test our product at live up to 60
degrees, I think. No, you're talking about temperatures, right? Yeah. Degrees Celsius. Ah, ok. Nosotros hicimos pruebas directamente sobre el producto y lo probamos hasta 66 grados. But don't quote me yet, because what happened is we will actually put the temperature ratings in the instruction manual. Ok, bueno, pero recuerden que todo este uso de temperaturas viene incluso en el manual de uso. But we usually test a bit more extreme, just to make sure that it works. Pero nosotros hicimos las pruebas un poco más extremas, pues para verificar que efectivamente fuera resistente. Ok, ¿alguna otra duda? Comentarios, hermanos. Y Kevin Garibaldi dice que escuchó algunos detectores les afecta la red de 5G. Does the 5G network affects the metal detectors? Well, it shouldn't. Depends on, sometimes if you have your mobile phone too close to the detector, yes, it will pick up, but technically it should be fine. Ok, no, en realidad no debería de estar afectando. Claro, hay muchísimas cosas de consideración, pero no, debería de estar bien. Pregunta Chu Rodríguez que si tiene GPS. Chulo Rodríguez pregunta que si tiene GPS. Does it comes with the GPS? No. Ok, no contiene GPS. Muy bien, perfecto. Bueno, si no hay otras preguntas por parte de las personas que nos están viendo, todavía hay una de Eleazar Santellano. En caso de extraviarlo, ¿tiene algún tipo de rastreo? En caso de saber tiene algún tipo de rastreo, ¿in case that I lost the product, can I track it? No. No, lamentablemente no. We've given you the technology, the price. Ok, nosotros les estamos trayendo la tecnología, el precio lo pueden discutir. Luego la pregunta que si lo pueden ir a ver a tienda. Lo pueden ir a ver. Si hay algún registro para la precompra. La respuesta es sí lo pueden ver, sí va a haber por ahí registros de compra. Miguel, perdón. ¿Cuándo? Hoy mismo en la tarde seguramente. Sí. Hunter Brothers Detectors, ¿cuánto pesa? ¿Cuánto pesa? 1.3. The weight is 1.3 kilos. Ok, recuerden que es 1.3 kilos. 1.3 kilos. Ok, muy bien. Perfecto, pues dejen por favor sus comentarios. Seguramente vamos a estar leyendo y contestando todos sus comentarios. Muchísimas gracias a todas las personas que se unieron en esta transmisión en vivo desde la ciudad de Puebla. Estamos en la sucursal de AR Detectors, aquí en el municipio de Cholula. Y pues quiero agradecer mucho a Carlos Muñoz, gerente comercial de AR Detectors aquí en la ciudad. I want to thank you very much. Thank you. Quiero agradecer a Eng, ingeniero de desarrollo de productos en Minelab, Australia, por su presencia el día de hoy. Ok, nuevamente muchas gracias a todos y estamos en comunicación. Que tengan excelente día. Muchas gracias por estar presentes y pues igual les damos la bienvenida aquí en la tienda para que estén y se lleven sus equipos. Thank you, Mexico.